Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del espectáculo turco. Me emociona tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos de cabeza en un tema que Dios mío, ha incendiado las redes y las conversaciones, la relación, o la potencial falta de ella, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el Ship de Kerem, el almohadilla Anker, nuestro tesoro más preciado, es uno de los más amados, seguidos y venerados en el firmamento del entretenimiento global. Desde que presenciamos su floreciente romance en la pantalla, en la inolvidable Senkalkam, la magia, la chispa, la conexión tangible, atravesó la barrera de la televisión y se materializó en una relación palpable y real. Pero últimamente la atmósfera se ha vuelto densa, cargada de interrogantes, especulaciones y un palpable silencio. Así que prepárense para un análisis exhaustivo porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, desde las declaraciones, a veces evasivas, de la mismísima Hande hasta las indirectas, los silencios elocuentes y las ausencias que han proliferado en sus redes sociales. Y por supuesto, no dejaremos piedra sin remover en lo que concierne a las maliciosas habladurías, los chismes de pasillo y las teorías conspirativas que inundan la prensa del corazón turca. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este festín de chismorreo deliciosamente jugoso, permítanme solicitarles un pequeño, insignificante favor. Si son tan amables de bendecir este vídeo con un merecido me gusta, suscribirse al canal si aún no se han unido a esta comunidad de amantes del drama y el espectáculo, y activar la campanita para ser notificados instantáneamente de cada nuevo vídeo que publiquemos. Créanme, aquí siempre les servimos los secretos mejor guardados, las primicias más explosivas y las exclusivas más jugosas del apasionante mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos, zambullámonos de lleno en el meollo del asunto. Bueno, a ver, mis queridos, respiremos profundamente, centrémonos y afrontemos la realidad. ¿Qué demonios está sucediendo realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Porque, seamos honestos, todos y cada uno de nosotros hemos sido testigos de las señales, los indicios, las alarmas sutiles que han comenzado a sonar. Empecemos por las palabras de la mismísima Hande. Recientemente, en una entrevista concedida durante la promoción de su nueva serie, la pregunta inevitable surgió: ¿cómo va tu relación con Kerem? Y su respuesta: ¡ay, madre mía! Fue en el mejor de los casos ambigua, en el peor, alarmantemente evasiva. Evitó mencionar a Kerem directamente, limitándose a declarar que estaba intensamente enfocada en su trabajo y que su prioridad absoluta en este momento es su carrera. Prioridad su carrera. ¿Y Kerem? ¿Dónde encaja Kerem en esta ecuación? Esa respuesta, cargada de ambigüedad, dejó a una legión de fans con un sabor amargo, persistente y preocupante en la boca. Porque, seamos sinceros, cuando estás perdidamente enamorada y todo florece en perfecta armonía, no sientes la menor inhibición en proclamarlo a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero cuando la respuesta se envuelve en una bruma de evasivas, es porque algo sin duda se oculta tras bambalinas. Además de esto, entran en juego las infames fuentes cercanas, esos entes misteriosos que, como siempre, se erigen como los proveedores de la información más jugosa, y también, seamos justos, la más susceptible de ser puesta en duda. Estas fuentes, infiltradas en los círculos más íntimos de la pareja, han filtrado a la implacable prensa turca que la pareja estaría atravesando una crisis de proporciones considerables, directamente atribuible a las agendas vertiginosas y asfixiantes de ambos. Recordemos que Hande se encuentra inmersa en el rodaje de una nueva serie, mientras que Kerem también tiene varios proyectos ambiciosos en marcha, tanto en territorio turco como en el extranjero. Aparentemente, la escasez de tiempo para compartir momentos de calidad juntos, para cultivar su conexión y nutrir su relación, estaría cobrando una factura implacable. Pero esperen, mis queridos, porque el drama no termina ahí. También resuenan rumores persistentes sobre las diferencias de personalidad intrínsecas entre Hande y Kerem, diferencias que, según los susurros, estarían generando una tensión palpable. Se dice que Hande es inherentemente más reservada, más introspectiva, incluso tímida, mientras que Kerem irradia extroversión, espontaneidad y una energía desbordante. Y que estas diferencias, que inicialmente resultaron atractivas y complementarias, ahora se han transformado en detonantes de roces, fricciones y desacuerdos. Y como si esto fuera poco, entran en escena las omnipresentes redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! Ese campo minado digital, donde cada pequeño detalle, cada gesto insignificante, tiene el potencial de transformarse en una bomba explosiva. Los fans más observadores, aquellos que analizan cada publicación con lupa y diseccionan cada interacción virtual, han notado con creciente preocupación que Hande y Kerem han reducido drásticamente la frecuencia con la que publican fotos juntos. Ya no inundan sus perfiles con imágenes de complicidad, sonrisas compartidas y momentos de intimidad. Y lo que es aún más alarmante, algunos han dejado de seguirse mutuamente en Instagram. Sí, mis oídos no los engañan.
Dejar de seguir en Instagram. En el vertiginoso mundo de las celebridades, este acto es casi equiparable a anunciar formalmente un divorcio. Aunque, para ser justos y equilibrados, otros observadores argumentan que aún se siguen mutuamente, pero sugieren que podrían haber archivado fotografías antiguas o eliminado comentarios comprometedores. En resumen, un auténtico culebrón digno de la mejor telenovela turca. Pero antes de que nos dejemos arrastrar por el torbellino del dramatismo y nos entreguemos a las peores predicciones, es crucial recordar que todo esto, en su esencia, no son más que rumores. Y como todos sabemos, los rumores, en demasiadas ocasiones, son solo eso, rumores. Es plausible que Hande y Kerem estén atravesando un periodo de turbulencia, que enfrenten desafíos y obstáculos en su camino, pero esto no implica, necesariamente, que su relación esté irrevocablemente condenada al fracaso. Todas las parejas, incluso las más sólidas y envidiables, experimentan altibajos, momentos de tensión, fases de incertidumbre. Es una parte intrínseca de la dinámica de cualquier relación. Y es perfectamente normal que en ocasiones, las cosas se compliquen, que surjan dificultades y que la armonía se vea perturbada. Especialmente cuando se vive bajo la lupa constante de los medios de comunicación y la presión asfixiante de millones de fans que observan, analizan y juzgan cada movimiento. Además, debemos tener en cuenta un factor crucial. Hande y Kerem son dos individuos jóvenes, brillantes y ambiciosos, que se encuentran en la cúspide de sus carreras. Están en un momento de sus vidas en el que están intensamente enfocados en crecer profesionalmente, en expandir sus horizontes creativos y en alcanzar sus metas personales. Y este enfoque inevitablemente puede resultar difícil de compaginar con las exigencias y el compromiso inherentes a una relación de pareja. Pero volvamos al análisis de las señales que sí hemos percibido, de los indicios que han despertado nuestras sospechas. Uno de los aspectos que más ha captado nuestra atención es el cambio sutil pero palpable en el lenguaje corporal de Hande cuando se le cuestiona sobre Kerem. Antaño su rostro se iluminaba con una sonrisa radiante y se lanzaba a hablar maravillas de él, alabando sus virtudes y destacando su conexión única. Ahora su mirada se vuelve evasiva, esquiva la confrontación directa, y sus respuestas se tornan cortantes, lacónicas y notablemente carentes de entusiasmo. Y eso, mis queridos, es un claro indicador de que algo no marcha bien, de que la llama se ha atenuado o incluso, se ha extinguido por completo. También es imperativo considerar la omnipresente presión ejercida por los fans, una presión que en ocasiones, puede resultar abrumadora e insoportable. El hecho de que millones de personas estén constantemente opinando sobre su relación, formulando predicciones sobre su futuro, presionándolos para que se casen y tengan hijos, puede generar un estrés y una tensión considerables. Imaginen, por un momento, tener a millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada decisión y juzgando cada interacción. Es comprensible que esta situación genere ansiedad, agobio y una sensación constante de estar bajo escrutinio. Y luego, por supuesto, emerge el tema de las terceras personas, de las tentaciones externas que acechan en el mundo del espectáculo. Sí, me refiero a esos rumores persistentes y a menudo infundados, sobre posibles affairs, romances fugaces o conexiones sentimentales con otros actores y actrices. A lo largo de su relación, tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, aunque hasta la fecha ninguno de estos rumores ha sido corroborado con pruebas sólidas. Pero como reza el sabio dicho, cuando el río suena, agua lleva. A pesar de todo este cúmulo de incertidumbres y preocupaciones, aún no debemos perder la esperanza. Numerosos fans mantienen una fe inquebrantable en el amor que une a Hande y Kerem, y están convencidos de que superarán esta crisis, de que su relación es lo suficientemente sólida como para resistir la tormenta. Y hay que reconocer que tienen motivos para aferrarse a esta creencia. Porque, seamos honestos, lo que vivieron juntos en Senkalkapm fue algo verdaderamente especial, algo mágico e irrepetible. La química que emanaba de la pantalla era innegable, palpable y trascendental. Y esa química, esa conexión profunda, no desaparece de la noche a la mañana, no se evapora sin dejar rastro. Además, es fundamental recordar que Hande y Kerem han demostrado ser una pareja muy unida, que se apoya mutuamente en los momentos difíciles. Han superado numerosos obstáculos juntos, han enfrentado desafíos con valentía y han demostrado ser capaces de sortear las dificultades que se han cruzado en su camino. Así que, ¿quién sabe? Quizás esta crisis sea simplemente un bache en el camino, una prueba que fortalecerá aún más su vínculo y los consolidará como pareja. Pero, retomando la pregunta inicial que ha desencadenado todo este análisis, ¿está la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin realmente en peligro? La respuesta, como suele ser en estos casos, es intrincada y matizada. Hay señales que sugieren que sí, están atravesando un periodo de turbulencia, que su relación se encuentra en una encrucijada y que su futuro es incierto. Pero también hay señales que sugieren que no, que son una pareja sólida, resiliente y capaz de superar cualquier adversidad.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la situación actual está envuelta en un halo de incertidumbre, y que nadie, excepto Hande y Kerem, conoce realmente la verdad sobre lo que está sucediendo entre ellos. Así que lo único que podemos hacer es mantener la calma, ser pacientes y observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Y por supuesto seguir de cerca sus redes sociales y sus declaraciones a la prensa. Porque ya saben que aquí, en este canal, seremos los primeros en informarles de cualquier novedad, de cualquier giro inesperado en este culebrón. Pero independientemente de lo que depare el futuro, es crucial recordar que Hande y Kerem son dos seres humanos reales, con emociones genuinas y sentimientos profundos. Y que, como tales, merecen respeto, comprensión y empatía. No importa si deciden permanecer juntos o emprender caminos separados, lo más importante es que encuentren la felicidad y la paz interior, y que puedan seguir adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y alcanzando su máximo potencial. Y hablando de seguir adelante, ¿qué les parece si desviamos nuestra atención por un momento y analizamos los proyectos actuales de Hande y Kerem? Porque, como ya les he mencionado, ambos están intensamente enfocados en sus carreras profesionales, y tienen una serie de proyectos emocionantes y ambiciosos en marcha. Hande, por ejemplo, está protagonizando una nueva serie que promete convertirse en un éxito rotundo. Se trata de una comedia romántica refrescante y encantadora, en la que interpreta a una joven diseñadora de moda que sueña con triunfar en el exigente mundo de la alta costura. La serie tiene una pinta increíble, con una estética vibrante y un guión ingenioso, y Hande irradia felicidad en su papel. Se nota que está disfrutando enormemente de este nuevo proyecto, que le permite explorar su faceta más cómica y deslumbrar con su talento innato. Y Kerem, por su parte, está trabajando arduamente en varios proyectos internacionales, expandiendo sus horizontes y conquistando nuevos mercados. Ha estado rodando una película en Estados Unidos, colaborando con talentos de renombre y sumergiéndose en una cultura cinematográfica diferente. Además, tiene previsto participar en una serie de televisión en Europa, abriendo nuevas puertas y desafiándose a sí mismo con roles complejos y exigentes. Kerem está muy emocionado con estas nuevas oportunidades y está dispuesto a darlo todo para triunfar en el competitivo mercado internacional, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y géneros. Así que, como pueden apreciar, tanto Hande como Kerem se encuentran en un momento crucial de sus carreras. Están trabajando incansablemente para alcanzar sus metas, superando obstáculos y demostrando ser dos de los actores más talentosos, versátiles y prometedores de Turquía. Y quizás este sea el momento perfecto para que ambos se centren en sí mismos, en sus aspiraciones personales y en sus objetivos profesionales. Quizás necesiten un tiempo para crecer y madurar individualmente, para explorar nuevas facetas de su personalidad y para fortalecer su autoestima antes de volver a comprometerse plenamente en una relación seria y exigente. O quizás no. Quizás esta crisis sea simplemente una prueba más que la vida les ha puesto en su camino, un desafío que les permitirá crecer juntos, fortalecer su vínculo y reafirmar su amor mutuo. Quizás dentro de poco los veamos juntos de nuevo, radiantes, enamorados y más unidos que nunca. La verdad es que nadie puede predecir el futuro con certeza. Pero como ya les he prometido, aquí estaremos nosotros vigilantes y atentos, para contarles todos los detalles, para analizar cada movimiento y para informarles de cualquier novedad que surja en este culebrón apasionante. Así que manténganse sintonizados con nuestro canal, suscríbanse para no perderse ningún vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas. Porque les aseguro que tendremos muchas más noticias exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del fascinante mundo del espectáculo turco. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y detallado sobre la relación, o la potencial falta de ella, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, lo que hemos desentrañado hoy es que la relación de Hande y Kerem está atravesando un periodo de incertidumbre, un momento de tensión y desafío. Hay rumores persistentes de crisis, señales evidentes de distanciamiento y declaraciones ambiguas que alimentan las especulaciones. Pero también hay un hilo de esperanza que se aferra a la creencia de que podrían superar esta dificultad, de que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son seres humanos reales, con emociones genuinas y sentimientos profundos. Y que, como tales, merecen respeto, comprensión y empatía. Así que antes de que se despidan, permítanme solicitarles un último favor. Si les gustó este vídeo, no duden en darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Y por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Hande y Kerem lograrán superar esta crisis y fortalecer su relación? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Me encantaría conocer su opinión.
Y por último pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y contactos en redes sociales. Ayúdenme a llegar a más personas, a expandir nuestra comunidad y a seguir creciendo este canal que tanto amamos. Muchas gracias por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad de amantes del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero.